Bueno, la semana pasada fue un tiempo bastante intenso, por lo que entendí de lo que Dios hizo a través de la palabra, y creo que en muchas cosas muchos fuimos confrontados, ¿sí?, con esta verdad, con esta realidad. Y la verdad que la semana pasada no agoté el tema, sino que entendí que ya no daba para más la atención del auditorio para seguir con algunas cuestiones. Y me parece interesante que en esta semana nos podamos tomar un poquito más de tiempo para seguir hablando de lo eterno y de lo espiritual, ¿sí? Y ayer, mientras teníamos un tiempo en la casa de vida con la familia Angulo y Chalva, Karin comentó un pasaje que verdaderamente me ministró por toda la noche, y estuve dando vueltas allí con esto, y es algo que está allí en la palabra. 2 de Corintios capítulo 7, verso 8, 2 de Corintios capítulo 7, verso 8 al 10, dice: porque si bien, dice Pablo, le está escribiendo a los corintios, dice: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras la pérdida de alguna parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce ¿a dónde? A la salvación, sin dejar de pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y acá siguen rompiéndose como cuestiones de procesos que pasamos en nuestra vida y que pareciera que están ajenos bajo el mundo en el que vivimos. Este mundo extremadamente hedonista, este mundo extremadamente exitista, una sociedad que se ama a sí misma, que glorifica el placer por encima de todo y que menosprecia todo tipo de sufrimiento, en medio de una iglesia que ha sido consumido y sucumbido al espíritu de este siglo, diluyendo el mensaje que portamos y poniendo al ser humano y su bienestar por el centro de la escena, aún por la obra redentora de Cristo. Y es el mensaje de la cruz, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: yo no quiero jactarme de nada de lo que he hecho. Pablo habla y dice: yo no puedo jactarme de nada de lo que he establecido. Si algo he de jactarme ha de ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en lo que ella ha pasado. Gálatas capítulo 6 comienza a hablar y nos empieza a expresar y dice: el día que yo pasé por aquella cruz, dice Pablo, el mundo murió para mí y yo morí al mundo. Y esto una y otra vez. Y saben que en esta semana y ayer me preguntaban y me decían: Germán, estás como serio, estás como... Y hoy Sabri me decía: no, estás serio. Y usted me puede decir: estoy serio. Gracias. Y me notaba como con una cierta incomodidad, y hoy, mientras estaba preparándome para dar la palabra y teniendo un tiempo de intimidad con Dios, verdaderamente me quebranté y empecé a llorar delante de la presencia de Dios. Digo: Señor, ni siquiera sé, pero estoy angustiado. ¿Qué me pasa? No tengo razón por la cual estar angustiado. Y Él me dice: sí, tenés razón para estar angustiado. Es que estás muriendo.
y te estás dando cuenta de esto que estás predicando, lo estás viendo, lo estás viviendo. Y esta es una verdad, porque ni siquiera aun cuando expresamos una palabra de parte de Dios, muchas veces tomamos noción de aquello que estamos soltando. Y yo hoy le decía, Señor, por lo que más quieras, por lo que más ames, mátame, sácame todo lo que me tengas que sacar, quítame todo lo que me tengas que quitar, pero por favor, haceme conocerte verdaderamente como vos querés que yo te conozca y no según la imaginación que yo tengo de conocerte o de pensar que yo te sirvo según lo que yo pienso, lo que me han enseñado verdaderamente. Y el Señor me volvió a traer esta palabra y Él me dice, esta palabra te la di para que puedas reconfortarte. Esta tristeza que te estoy dando se produce para un arrepentimiento. Y no porque esté en pecado, sino para un mayor peso de gloria, sino para un mayor compromiso estabilizado y decir, Señor, estas áreas todavía tengo que morir, en estas cosas, Señor, en estas cosas todavía manifestate, porque esta tristeza no produce una muerte, sino que esta tristeza produce de parte de Dios arrepentimiento para poder entrar en aquella vida que Dios nos ha entregado. Por más que parezca obvio, nunca debemos perder de vista la cruz. El mensaje de la cruz, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo deben ser el eje central de nuestra experiencia cristiana y nuestra predicación. Hay veces que me tiento a hablar de algunas cuestiones para hacer práctico lo que estamos viviendo. Hay veces que me tiento a decir, bueno, voy a hablar del desánimo, voy a hablar de cómo vencer, voy a hablar de cómo afrontar los ataques de pánico, voy a hablar cómo salir de una crisis financiera, voy a hablar... Tengo para hablar de todos esos temas. Pero otra vez el Señor me vuelve a reducir todo, a decir, si ustedes mueren y yo vivo, la sabiduría que querés soltar va a ser algo repetido, va a ser algo escuchado. Y aquello que te está siendo revelado a vos, simplemente los otros lo tomarán como una enseñanza teórica de un buen mensaje y otra vez caerán deslumbrados ante Moisés para ver el brillo que tenía frente a los ojos y no me podrán ver a mí. Pero yo soy un Dios que no quiero relacionarme con un hombre, yo no quiero levantar un caudillo, yo levanto una generación. Yo he levantado un pueblo, yo he levantado una iglesia, yo he levantado un cuerpo. He dado a mi Hijo para que muera por todo el mundo, para que el mundo pueda creer en mí y el mundo pueda experimentarme en carne y en hueso. Porque Cristo debe ser experimentado no en el espíritu, sino que Cristo debe ser experimentado en nuestra alma. Ese es el recipiente eterno de Dios para que el Espíritu de Dios sea contenido, nuestra alma. Debe ser el eje central de nuestra experiencia cristiana y de nuestra predicación. No son inocentes las palabras del apóstol Pablo al manifestar, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Lo que Pablo está expresando es una marca concreta de lo que habíamos comenzado a hablar la semana pasada. El resultado de hacer de la cruz nuestro punto de referencia y el fundamento de nuestra confianza se hace más que evidente. El mundo con todo su sistema ha muerto para mí. Yo no pertenezco al sistema de este mundo. Ya no puedo ser seducido por lo que antes me seducía. Ya no puedo ser motivado por lo que antes me motivaba. Ya no puedo ser arrastrado ni condicionado por este mundo. También yo he muerto para el mundo y no encajaré en los estándares del mundo. Yo tengo que saber eso. No van a comprenderme. El mundo tiende a rechazarnos y es natural. Es natural. Esto no significa que nos hacemos separatistas de nuevo del mundo. No es que lo estamos crucificando porque el Padre lo amó y nosotros amamos y tenemos el corazón del Padre. Vamos a amar al mundo y va a generar compasión. Y eso nos va a llevar a entregar nuestra vida para salvación del mundo, como lo hizo Cristo.
Entonces comienza a cambiar totalmente el paradigma de la prédica de que Cristo viene a mi vida para mejorar mi sistema sociocultural, económico y hacerme crecer a una esfera de gobierno a nivel mundo. Él no vino a ser cabeza del mundo, señoras y señores. Él vino a ser cabeza de su iglesia. El profeta Isaías, viendo con tremenda claridad lo que todavía no se había manifestado, lo que todavía no había ocurrido, pero que sin duda iba a suceder siglos después, declara ahí en el capítulo 53, verso 1 al 3, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Mire, yo creo que la mayor prueba de esto que Isaías está hablando es nuestra fantasía que nosotros tenemos de Jesús, de este Jesús pelilargo, barrita cortada, ¿no? Ojitos claros, flaquito, blanco, mirada profunda, y ahí en la cruz del Calvario. Lo tremendo de Jesús es que no le podían atrapar porque no resaltaba de los demás. ¿Por qué se piensa que le tienen que pagar a Judas para decir quién era Cristo? ¿Está entendiendo? Pero hoy nosotros vivimos de caudillos que cada vez nosotros queremos resaltar más. Míreme a mí. Y ahí tengo que morir y otra vez me vuelvo a confrontar. Y es la lucha, por lo menos mía, de volver a morir. Y de decir, no puedo ser yo, es Él. ¿Por qué se piensa que le pagan a Judas? Porque no sabía. Si los judíos le habían agarrado en eso. El pueblo no quería soltar nada. Tienen que tocar a uno del círculo íntimo para que digan quién era, porque él no se hacía notar. Cuando Jesús iba en la multitud, iban todos. Algunos lo aprieta porque iban ahí, no iban como guardaespaldas, ¿viste? Ahora, no toquen. Venga rápido, terminó de predicar el predicador, venga a la sala, no saludo, no lo toquen, no lo estresen, no lo coso. No venga. Para nosotros las cosas espirituales que no tocan o arreglan nuestras cosas naturales, te decía, no son interesantes ni tampoco son prácticas. Pareciera que el mensaje de la cruz no es práctico, porque no arregla mi vida en el diario vivir, en el conflicto que tengo matrimonial. Yo quiero conceptos, quiero tips, quiero que me des pasos a seguir. Quiero ver cómo lo soporto a Él o cómo Él muere, pastor. En la cruz, que Él muera, pero yo ni siquiera sé lo que es morir. Y ayer hablábamos y teníamos un tiempo precioso aquí en el metanoeo. Y hablábamos que una cuestión es si esta fuera la cruz, es estar de este lado de la cruz, escuchando lo que sucede del otro lado de la cruz, pero no pudiéndolo ver, porque en este lugar todavía sigue el velo. La cruz es un velo que no te podés escuchar lo que sucede, podés escuchar el gozo, podés escuchar a Pablo, podés ver a Pablo, podés conocer la historia, pero si no pasás por la cruz, no se rompe el velo y cuando cruzaste de este lado empezás a ver la verdad espiritual de lo que Dios ha hablado. Sin embargo, a pesar de nuestra falta de entendimiento y de nuestros apetitos verdaderamente espirituales, Cristo siempre actuó gobernando por la realidad espiritual y Cristo siempre se refirió en cada una de sus prédicas a la verdad espiritual de lo que Él hacía. Esto no era para traer las bendiciones espirituales a la tierra, sino para que nosotros pudiéramos nacer del Espíritu, ser crucificados al mundo, morir al mundo, que el mundo muera para nosotros y seguirlo a una vida y a una realidad 1000 veces más real.
Y vamos a estar aquí hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Qué significa? Hasta que todos podamos ver lo que Cristo estaba viendo. Hasta que todos podamos comprender y entender aquella verdad espiritual de la cual Cristo estaba resplandeciendo. Todos los milagros de Cristo hablaban más allá de este mundo. Él no los hacía para hacerse conocido, Él no los hacía para glorificarse, Él no los hacía... No, Él lo que estaba diciendo, esta es una verdad que ocurre del lugar de donde vengo y yo los vengo a buscar para llevarlos a ese lugar. Las palabras funcionaban de la misma manera, apuntaban, describían, testificaban de una realidad que Él conocía íntimamente. Una manera muy fácil de demostrar esto es leyendo el libro de Juan, que la semana pasada te lo leí rápido, pero quiero que podamos prestar atención y si es posible que tomes nota de las citas para que entiendas que cuando él hablaba no se estaba refiriendo simplemente para sanar a un paralítico, sino que le estaba dando un mensaje de lo que ocurría en la vida real, no en esto que nosotros llamamos real. Miren la cantidad de veces que Juan y de las muchas maneras en que Cristo intentó apuntar a la realidad espiritual. Pero no podían verlo, no podían entenderlo, no podían dirigir sus ojos a ese lugar. En el capítulo 2, Cristo asiste a una boda con su madre y sus discípulos. Ustedes conocen la historia, ¿no? Cuando el vino se acabó, la mamá de Jesús le pidió que resolviera la situación. Primero Cristo dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es como si él hubiese dicho, mujer, tú y yo estamos operando en mundos opuestos y ahora no tenemos nada en común. Hay dos ADNs diferentes, hay dos gestaciones diferentes, hay dos naturalezas diferentes. Aún no ha venido mi hora, le dice. La hora del cumplimiento no había venido, la hora en la que Cristo realmente cambiaría el contenido de las vasijas de tierra. No había llegado aún. Entonces Cristo hizo un milagro para testificar de la hora verdadera. Es como si hubiese dicho, miren, no llegó la hora, pero voy a darles un cuadro de lo que viene. Voy a darles un cuadro de lo que viene. Los que estaban en la fiesta celebraron el vino natural, pero perdieron por completo el significado espiritual de lo que estaba ocurriendo. No comprendieron. En el mismo capítulo, Cristo entra en el templo e inmediatamente después empezó a actuar y a hablar con referencia al templo espiritual. Limpió la casa de su Padre y es un cuadro perfecto de lo que Él hace con nosotros hoy al declararnos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el verdadero templo de Dios. Luego habló de que iba a levantar un nuevo templo en 3 días, que era su propia vida, iba a morir a esta realidad. Y iba a ser glorificado el tercer día, iba a nacer de otra vez, de una nueva naturaleza. Y todos los judíos aplicaban sus actos y sus palabras al mundo equivocado. Querían entender lo que Dios le estaba hablando a nivel espiritual y decían, ¿cómo va a edificar una casa en 3 días? Lo trataban de ignorante, es como cuando el chavo le decía, ¿no? A Kiko, que mire qué bruto. ¿No? Le decía ahí mire qué bruto. Y le había pegado en el clavo el otro. ¿Cómo era? No era Kiko, era el otro. El ñoño. Ahí hay un chavista. Nah. Nicodemo visita a Cristo por la noche y Cristo le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¡Tac! Le pega acá, una palabra espiritual, pero le pega acá. ¿A dónde? De nuevo, Cristo habla de un nivel espiritual y le invita a Nicodemo a recibir de nuevo un nuevo género de vida. Una nueva naturaleza. Y un poco más tarde Nicodemo le dice, ¿pero qué tengo que entrar en el vientre de mi mamá? Nosotros nos reímos de Nicodemo, pero no sé si estamos tan lejos. O sea, al querer que yo, Cristo, venga con todo lo que Él hizo para que me venga a mejorar la vida a mí, yo no sé si estamos muy distintos que Nicodemo, Me parece que no estamos entendiendo el nacimiento de lo que Él está diciendo. Dice Juan 3, capítulo 31 y 32, el que procede de arriba está por encima de todos.
el que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. ¿Entiende lo que está diciendo Jesús? Escuchen, ustedes son de la tierra y ustedes quieren aplicar mis palabras a esta tierra y mis palabras no son aplicables a esta tierra. Yo estoy hablando de lo que sucede en otra esfera, en otro nivel, en otra naturaleza. En el capítulo siguiente, Cristo habla con la mujer samaritana acerca de un tipo de agua que ella no entiende. De nuevo, Él habla de la sustancia y ella le responde con la sombra al decir, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Otra vez, porque cuando Él hablaba de agua, estaba hablando de lo que el cielo habla del agua, de lo que la verdad es del agua, pero nosotros hablamos del agua por lo que es un río, o por lo que es lo que nos satisface la sed. Luego Jesús comienza a explicarle un tipo de adoración que no tiene nada que ver con lugares, con razas o con ceremonias. Dice Juan capítulo 4, 23 y 24, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cuando los discípulos comienzan a regresar, Cristo les dice, yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. ¿Y ellos qué se dicen? ¿Pero de dónde hizo pan este? Que si no teníamos nada, ¿para qué nos manda a comprar? Inmediatamente de esto comienza a hablar de la cosecha que Dios quiere. Una que no tiene nada que ver con plantas, sino con el incremento de su semilla en las almas. Escuche, la expansión de la iglesia no tiene que ver con cuántos somos aquí dentro. La expansión de la iglesia no tiene que ver con cuántas obras abrimos. La expansión de la iglesia no tiene que ver con cuántos dogmas conozco. La expansión de la iglesia no se trata de cuántos versículos bíblicos sé de memoria. La expansión de la iglesia no se trata de a cuántas escuelas espirituales fui o a cuántos congresos, de qué adorador de moda para recibir aquello que está sucediendo. La expansión de la iglesia no se da a causa de que viajes a algún lugar de la tierra a recibir la unción de algún ministerio poderoso que te baje aquello que Dios tiene. La unción de la iglesia, el crecimiento y la expansión de la iglesia viene cuando Cristo es expandido en tu alma. Gloria. Cuando Cristo es expandido ahí, la iglesia crece. Ahí se expande Cristo. Será lleno de la tierra, será llena de todo el conocimiento. ¿De qué tierra? La tierra, la esfera. ¿De qué fuimos formados nosotros, según Génesis? De la tierra. Sos vos, es tu alma. Aquello era sombra y figura. Por eso antes tendrían que salir a conquistar esas 7 naciones que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, que eran más fuertes y más poderosas que Israel. Y eran más fuertes y más poderosas que Israel. ¿Por qué era necesario que fuera así? Para que el Dios que la conquistara, el pueblo que lo conquistara, entendiera que no era por su capacidad o por su entendimiento, no era en su fuerza, sino que era en su espíritu. De hecho, no tuvieron que hacer nada. Cada pueblo representaba algo que en nuestra alma deberemos vencer. Cada pueblo representaba, tiene un significado espiritual en nuestra vida, aquello de la sombra y figura, pero ahora viene la esencia, la verdad de aquello a lo cual yo comienzo a conquistar. Cristo es expandido cuando vos comenzás a tomar gobierno de tu alma. El gobierno del que tanto hablamos no se trata para afuera, se trata para adentro. E inevitablemente, cuando el gobierno de Cristo se ejecute en tu vida, se ejecutará a los que están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque no significa que vos le puedas imponer cosas a los otros por causa del gobierno de Cristo, porque ni Cristo lo hace.
Pero sí significa que en un ambiente de chusmerío, en un ambiente que se habla mal, cuando tu presencia llega y está Cristo en vos y vos no hablas mal, automáticamente la gente cambia de tema. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? ¿Porque yo llegué y dije no se hable de estas cosas? No, porque la gente se me rechaza. Ah, esto es un santurón, esto es una aleluya, esto es un pastor, esto es un coso, no podemos poder hablar nada de esto. No importa, ellos lo llaman como quieran, yo lo llamo gobierno. Vengo y modifico el lugar en donde me encuentro. Porque establezco, me sé de esta manera, lo vivo de esta manera, experimento de esta manera. Todo eso que le nombré tan solo en tres capítulos de Juan, 3 capítulos. Lo único que estaba haciendo Jesús era hablar de la esfera del cielo, de donde Él había venido, porque nos tiene que quedar en claro esto. Yo hablo y doy testimonio de lo que vi con mi Padre. ¿Qué es lo que Él pide cuando sale a alguno a dar testimonio? Que hables de lo que fuiste mostrado. O sea, cuando se junta con Pablo, a Pablo le dice, lo único que te pido, que seas testigo de aquello que te mostré. No me vengas a natear con ser testigo de algo que yo no te dije y que vos le quieras empezar a sacar conclusiones, porque cuando nosotros sacamos conclusiones naturales de cosas espirituales, le embarramos. Y empezamos a generar toda una movida que no tiene que ver con aquello de lo que Cristo está haciendo. Digo todo esto para que entendamos el hecho de que Cristo siempre estaba hablando del nivel espiritual, porque las cosas espirituales eran más reales para Él. Pero como Jesús era hombre, con 5 sentidos como nosotros, y los 5 sentidos de Cristo eran naturales, igual que los nuestros, Cristo no estaba viendo a Dios con sus ojos naturales, ni tocándolo con las manos. No obstante, escuche por favor, estaba muy consciente de las cosas que Él estaba describiendo. En otras palabras, cuando Cristo le describe a la mujer samaritana el agua viva, o cuando habló de la comida de los discípulos que no conocían, era porque Cristo estaba bebiendo de ese agua y estaba comiendo de esa comida, aunque Él no estaba actuando en ese momento en esa esfera. La misma posibilidad tenemos ahora para nosotros, los que estamos en Cristo. No para los que hablan de Cristo, no para los que vienen en la congregación, para los que estamos en Cristo. Jesús caminó en la tierra como hombre, pero trascendió este ámbito con un cuerpo físico, pero nunca trató de hacer las cosas naturales que fueran espirituales. Nunca espiritualizó la tierra. ¿Se entiende el concepto? Nunca trató de que las cosas naturales traerles espiritualidad. Nunca intentó hacer esto. Nosotros tratamos de hacer esto. Quiero decir, o sea, Él nunca trató de establecer su reino aquí. Nunca trató de resolver el problema de la pobreza de Israel. ¿Se entiende lo que voy? Si bien dice la palabra, el reino ha llegado. El reino ha llegado. ¿Pero qué reino llegó? ¿Quién es el reino? Cristo. Y sobre nosotros viene el reino. Cuando nosotros ahora ya no hablamos esta palabra de decir, Señor, desciende con tu gloria, desciende tu presencia aquí, sino sal de tu presencia. O sea, me abro para que Cristo fluya. O sea, alcen, oh puertas, vuestras cabezas, ¿para que entre el Rey de Gloria? ¿Quiénes son las puertas? Somos nosotros. Querido, cuando vos abrís tu puerta, el cielo se manifiesta en el lugar en donde estés. Entonces la realidad del cielo se manifiesta en la tierra de esta manera. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está atrás? Te presento el cielo, y lo que hay en el cielo hay sanidad. Entonces comienzan a ocurrir las verdades del cielo, pero esas verdades del cielo no están tratando de espiritualizar la tierra, te están mostrando el cielo. Y ese lugar es el que Cristo nos está queriendo llevar. Nunca intentó restaurar el templo físico de Dios o quitarle la autoridad al César. Es más, ni siquiera tomó nada para sí mismo de aquí en la tierra. Una vez que dijo, Él habló y dijo, las zorras tienen cueva y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Nada de lo que pueda andarme acá me va a dar descanso.
nada de lo que ustedes me puedan llegar a dar de manera natural me va a dar descanso. Cristo no tuvo un hogar en este ámbito, ni pudo experimentar la comunión verdadera con este género. Juan dice de esta manera, en Juan capítulo 2, versos 24 y 25, pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Él caminó como hombre? Sí. Pero estaba viviendo, viendo y conociendo por la realidad espiritual. Nosotros, esto es la verdad que nos está llamando Cristo. Amados, Dios nos está llamando que caminemos como hombre, pero el propósito de que la vida de Dios esté en nosotros a través de su Hijo Jesucristo es para que podamos transitar esta tierra como la transitó Cristo, manifestando. Por eso Él dice, ustedes harán obras como las que yo hice y mayores. ¿Por qué? No por vos, ni tu fe, ni nada. Esto no tiene que ver con tu fe, y ya lo vamos a ver más adelante. Ya no se trata de la fe de la semilla de mostaza. Uy, yo necesito, aunque sea un cuartito, pues yo no quiero mover una montaña, necesito que una casa. Es más chiquito, pastor, ¿no podrá hacer la mitad una semillita más chica? Él estaba motivado por la realidad del cielo y estaba despierto y consciente a ella. ¿Cómo es? Bueno, la primera pregunta quizá no tenga que ser cómo, sino dónde. ¿Dónde era esto real para Cristo? ¿Dónde esta verdad era real para Cristo? Dentro de Él. Era una realidad interna. Jesús no estaba tratando de hacer de la tierra un ámbito del cielo, porque ya tenía su propio entorno espiritual dentro de Él. Y allí era donde Él conocía la verdadera luz, la comida, verdadera bebida, el verdadero amor, la verdadera relación y el hogar. ¿Se recuerdan cuando Cristo dice, Padre, glorifica tu nombre? Entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Saben lo que dice Jesús a las personas que están allí? Juan capítulo 12, verso 28. Esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. No ha venido por causa mía, sino que ha venido por causa de ustedes. La relación que él tenía con Dios no era una creencia. Yo creo en Dios, decía Cristo. No, era la realidad de Él. Era su verdad, era su ámbito. Padre, glorifica tu nombre. San Juan capítulo 12, verso 28 al 33, si usted lo quiere ver. Y vino una voz del cielo que le dice, la he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este... ¿Cuándo es el juicio del mundo? Fue allá. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte moriría. Ahora bien, estoy tratando de decir por lo menos tres cosas. Número 1, que lo espiritual no es natural. Lo primero que quiero decirte con esto es que lo espiritual no es natural. Son realidades separadas. Son de aspectos separados, de ámbitos separados, de formas separados, de géneros separados. No tiene que ver con que yo pueda de esta pedazo de madera hacer, yo no puedo, por más que le trabaje, por más que le pase un serrucho, por más que le dé forma, yo no puedo que esto sea un elefante vivo. ¿Por qué? Porque es otro género, es otra sustancia, es otra cosa. Siempre nosotros estamos tratando de mezclarlas o de espiritualizar nuestras vidas naturales, nuestros planes, nuestras metas, nuestros propósitos de vida.
El plan de Dios es rescatarnos de lo que nosotros, llamamos nuestra vida, crucificarnos al mundo y llevarnos con Cristo a Él. Escuche, segundo, por favor, tome nota de esto. Cuando estoy tratando de establecer que aunque Cristo tenía un cuerpo natural, lo espiritual siempre fue mucho más real para Él. Y esto es lo que nosotros deberemos aprender, esto debe ser una realidad, debe ser una verdad para nosotros. Nosotros deberemos dejar de accionar tanto en la carne, deberemos dejar de darle tanto valor a aquello que nos sucede en la carne, debemos menospreciar aquello que nos sucede a diario por causa de la verdad mayor. Por eso yo te decía la otra vez, querido, quien se ubica en una posición de eternidad, todo aquello que es temporal será menospreciado. Quien tiene el entendimiento, quien tiene la revelación de lo eterno, de lo perpetuo, lo natural, podrá pasar lo que fuera. Por eso, discúlpeme, yo se lo quiero leer porque esto me atrapa y una y otra vez me lo leo y una y otra vez empiezo. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Quien tiene una visión de lo eterno puede declarar esto en su propia vida. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos. Sí, estoy cansado, pero no importa. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defendernos. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aunque somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, sí, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Pablo puede enfrentar turbas enfurecidas, padecimientos de toda índole, puede pasar hambre, puede pasar noches sin dormir, puede estar cansado frente al ministerio, pero todo vale la pena porque él siente que lo tiene todo. No hay una crisis que tenga que afrontar, y si tiene que afrontar la crisis, la afronta no como una crisis, sino como un sacrificio, y este sacrificio se convierte en un privilegio de llevarlo adelante por causa de tomarlo todo por pérdida, por ganar a Cristo, porque hay algo que tiene claro: él quiere ganar a Cristo. Y aunque estaba en el mundo el mismo Jesús, de manera natural y bajo el género y tiempo del mundo, Cristo estaba conociendo y experimentando lo espiritual como su vida principal. ¿Está entendiendo? Cuando Él está clavado en la cruz del Calvario, está naturalmente, dolor, sufrió, pero lo que Él estaba viviendo estaba por arriba del sufrimiento. Estaba por arriba. Hay religiones que le quieren llamar estado zen, hay religiones que le quieren llamar un estado de entendimiento. Yo lo que te digo es Cristo en tu vida y vos muerto en la tuya, para que Cristo viva en vos. Y puesto que ahora nosotros estamos en Cristo y que Cristo nos ha llevado al Padre para compartir la misma relación que Él tiene, la menospreciamos, enojándonos cuando algo no nos sale o cuando no nos provee de algo que nosotros le estamos pidiendo. Hace 5 años, pastor, le estoy pidiendo. ¿Hasta cuándo yo voy a estar así?
no solamente nos dio esta vida, la vida que tenemos en Cristo, sino que, escuche, nos dio, y esto es lo que iba hoy, nos dio la fe del Hijo de Dios. Si tuviera fe como un grano de mostaza, y no es la canción, no viene la canción, lo está hablando Pedro, lo habla allí. No, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, muévete, y el monte se trasladaría, dice la palabra. Si no morís, no podés tener la fe de Él. Si vos no morís, necesitas que tu fe, aunque sea como un grano de mostaza. ¿Se entiende? La medida cambió. Ya no es que lo hagas con tu mente racional, no es que lo hagas con tu cuerpo, no se trata de tu esfuerzo. Ya no se trata, vete, tu fe te ha salvado, vete de acuerdo a tu fe te se ha hecho. Lo que Cristo nos está invitando a vivir es algo totalmente extraordinario. No solamente nos da su vida, no solamente nos da la relación que Él tiene con el Padre, no solamente nos introduce a su mente, en Corintios que dice, si alguno necesita, Cristo nos da la mente, nos ha dado la mente de Cristo, poseemos. No solamente, sino que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne que tengo, ya no lo vivo según la fe que tenía en la carne. Ya no lo vivo según la creencia de la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo puedo vivir aquello a lo que Dios me está llamando a hacer. Es lo que posees por la presencia de Cristo. No deberíamos aprender a caminar como Cristo caminó. Debemos caminar como Él lo hizo, porque Él está en nosotros. ¿Entiende? Hay que soltar. Debemos andar por fe y no por vista, y de esta manera conocer y disfrutar la gracia en la que estamos firmes. El Señor empieza a probarse a sí mismo de una manera nueva y real para tu vida si no lo habías experimentado de esta forma. En palabras de Pablo, dice que Él abra los ojos de nuestro entendimiento a mostrarnos la verdad que estaba más allá de las palabras y de las ideas que nosotros podemos pronunciar. En mi vida, fue como si yo pudiera verlo, aunque no con mis ojos. Vino a mi alma una conciencia de su presencia. Y esa conciencia real de la presencia de Cristo me permite caminar confiado, aunque pase por valles de sombra. Aunque pase por dificultad, ese entendimiento, ese permitir ver, y me da la certeza de que Cristo es exactamente lo que leí. ¿Entiende? La Biblia testifica de Cristo. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero la Biblia no es Dios, ni es Cristo. La palabra es Cristo. Pero este libro no puede contener todo lo que es Cristo. Dice la palabra que no pueden, aún ni siquiera entrarían en el mar todas las cosas que Cristo hizo sobre la faz de la tierra cuando estuvo acá. Imagínense tratar de contenerlo a Él. 3 años y medio no se puede la literatura del mundo llenar los mares, pero Cristo la llenaría. Entonces nosotros entramos en una esfera distinta. Tercero, y con esto quiero concluir, quiero que entendamos que la realidad espiritual fue real en Cristo. Y debe llegar a ser real en nosotros. Usualmente no nos gusta este tipo de afirmación. El mundo más real para nosotros es el mundo que está afuera.
Nosotros somos de muchas maneras una colección de cosas que nos rodean, un manojo de vivencias que hemos establecido, un montón de historial de lo que nos ha tocado vivir desde que nacimos con nuestros padres, abandonados, no abandonados, en la escuela, en el colegio, en el secundario. Somos la sumatoria de vivencias, cosas que tomamos para nosotros y que con esas nos identificamos y con esas formamos nuestra identidad. Nosotros somos una colección de relaciones que tenemos, lugares de donde vamos, cosas que nos gustan, actividades de las que hacemos. El yo del cual habla la ciencia y de lo que reconocemos de nosotros usualmente es una compilación de las cosas externas de nuestra vida. Por eso cuando perdemos una de estas cosas, decimos que es como si hubiésemos muerto. Entonces cuando escuchamos la palabra espiritual, queremos, pero esto sin pensar, sin querer, que de algún modo estas cosas externas se hagan espirituales. Y queremos espiritualizar nuestras vidas naturales en lugar de conocer la verdadera vida espiritual. Es que tenemos un conflicto en este tiempo más que nunca y hemos sido expuestos durante décadas a mensajes lanzados de este tipo de púlpitos que se centran más en lo visible que en lo invisible, que se centran más en lo natural que en lo espiritual, que se enfocan más en el símbolo que la sustancia, que encaran lo temporal, pero que no toman lo eterno, en satisfacer al hombre más que a Dios. Se predica para solucionar problemas circunstanciales más que lo perpetuo. Nos hemos pasado décadas estando enfocados en lo exterior más que en lo interior. Se habla más de lo sensorial que de la verdad establecida en Cristo. Porque no hemos logrado decodificar, como en el tiempo de los discípulos, todavía el mensaje de Cristo, porque lo queremos más práctico. Queremos que nos siga hablando en parábolas. Queremos que nos siga hablando en cuentos, pero dice el Señor, yo a ustedes ya no puedo hablarle de esta manera. Ustedes vengan. Juan 16, tengo que enseñarles dos cosas. La única manera en que ustedes van a comprender las cosas es que yo he venido para mostrarles al Padre. Pero para que ustedes tengan camino al Padre, ustedes van a recibir un espíritu de adopción. Ese espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de adopción que te quita de la esclavitud que Satanás tenía sobre los hijos de perdición. Cuando Él comienza a ministrarnos, cuando nosotros somos quebrantados y volvemos a la realidad de la cruz, nuestros ojos son abiertos a lo verdadero. Y lo que antes te llevaba a la vida, hoy decís, ¿cómo puede ser que estuve tanto tiempo entregándole tantas horas, tanto llorar, a algo que era totalmente efímero? ¿Sabe? Aunque veamos millones de cosas en la tierra que testifican de Él y miremos miles de milagros con nuestros ojos que apuntan a Él, vamos a conocer la realidad de la palabra espiritual cuando Cristo sea revelado dentro de nosotros, porque Cristo es espiritual y experimentamos lo espiritual experimentando la vida de Cristo que ha sido a nosotros dada por el Señor. No busques fuera que ocurra un milagro, no es que algo espiritual te pasó, es el amor de Dios manifestado. Que te hayas podido comprar un auto o una casa no es algo espiritual. Es la provisión de Dios puesta para sus hijos, porque es promesa para ellos. Es que, amado, nosotros buscamos lo espiritual de esta manera, pero estas cosas no vienen por lo espiritual. Estas cosas vienen por la añadidura. Por eso Él declara, búsquenme primeramente a mí y a mi justicia.
Y cuando ustedes pierdan el valor de todas las cosas humanas, cuando pierdan la satisfacción por tantas cosas humanas, entonces yo y ustedes entenderán qué es lo que verdaderamente les falta. Porque hasta ahora van tras aquellas cosas que el mundo les dice, porque el mundo se ha introducido en el sistema de pensamiento que nosotros tenemos. Nos han generado una necesidad que no nos existe. Y nosotros le pedimos a Dios algo que Él no nos quiere proveer, porque es el mundo que nos está demandando. Y Él sabe que si nos los da, en realidad lo único que está haciendo es engancharnos en el mundo nuevamente. Y que el mundo nos tenga atrapados en su sistema. Pero Él dice, yo no vine para espiritualizar el mundo. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y la vida y vida en abundancia es que experimentes a Cristo dentro tuyo. Porque cuando lo experimentes verdaderamente habrás conocido lo que es espiritual. Por eso Pablo comienza a vivir de esta manera. La vida espiritual que debemos vivir es la vida espiritual que debemos vivir en el alma. Tiene muchos tipos de efectos y expresiones eternas, al igual que su vida en Cristo. Pero Cristo no habría dicho jamás que las expresiones eternas fueran la vida en sí misma, ni la realidad mayor. Estas cosas eran las expresiones naturales de algo mucho más real en Él. Y así debe ser con nosotros en el día de hoy también. Debemos dejar de temerle a la muerte. Por eso es que Pablo vive en la dimensión que vive, porque él salió del temor de la muerte. La muerte no lo puede retener porque no pudo retener a Cristo, y como él está en Cristo, la muerte no lo retiene. Le tememos demasiado a la muerte y eso hace que retrasemos el cumplimiento de nuestro propósito. Entonces jugamos con algo inconsciente que es: Dios pues cumplirá su propósito en mí. Y aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Por lo tanto, si no hago la obra que me dijo que hiciese y me retardo un poquito más, tengo un tiempo más para quedarme en esta tierra. Yo le pido una sola cosa al Señor. Una sola cosa. Que mis días, hasta que Él me lleve, sean llenos de vida. Yo no sé si usted leyó esta expresión cuando comienzan a hablar de aquellos que vivieron por tantos años. Terminan diciendo, y sus días fueron llenos de vida. Señor, yo no me quiero pasar de doctor en doctor, yo no quiero estar de hospital en hospital, yo no por miedo a la muerte, yo no quiero esto para mi vida, yo quiero vivir los días llenos de vida, todo para entregar y ser un testimonio vivo de tu vida, no por mí. ¿Por qué Dios le habla a David y le dice que lo amaba? ¿Por qué Dios le habla a Salomón y le dice que amaba a David su padre? Porque tenía un corazón conforme a él. ¿Por los salmos? No, me encanta cómo me escribe. El último salmo que hizo David, lo escucho, me eleva hasta a mí mismo. Claro, porque era Dios. No. ¿Sabe por qué? Porque todos los demás reyes anterior a él no estuvieron dispuestos a cortar con lo que David estuvo dispuesto a cortar. David no transó. Saúl negociaba con el pueblo, tenía un poquito, como de... Bueno, no hay drama, yo salgo, pero no le diga nada al pueblo, no quiero que... ¿Pero por qué no hiciste la obra de Dios? Y porque quedaba el rey y eso, y qué sé yo, me dio simpatía. Pero otra vez tuvieron que volver a pelear la pelea contra los filisteos porque no se animó, porque también Moisés en su tiempo
no tuvo los brazos levantados el tiempo que correspondía. Entonces otra vez vino la guerra. Y quiero decirte algo, cada vez que no venzas algo, tarde o temprano, vos en unos años más adelante o tu próxima generación tendrá que pelear la batalla que no te animaste a dar ni a vencer. Es un tema totalmente importante. Tu mejor herencia nunca se tratará de las cosas materiales que le puedas dejar a tus hijos. Tu herencia espiritual tiene que ver con presentarle a Cristo y que puedas dejarles peleas vencidas para que ellos no tengan que pelear las batallas que vos tuviste que librar. ¿Por qué dice la Biblia que Salomón pudo gobernar en paz, quieta y reposadamente? Porque alguien pagó el precio. El mayor anhelo de David era construirle casa a Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. Mira, está bien, yo no puedo ser sacerdote, no me corresponde, no soy de la tribu, pero el templo lo traigo para acá. Yo lo construyo, yo lo lleno, yo lo hago. No vas a poder. Pero aún así estuvo dispuesto a pelear las batallas, peleó las guerras, no dejó a uno vivo, no fue su misericordia, era lo que Dios le pidió. Esto era sombra y figura de lo que Dios nos pide. Nosotros no negociamos con los enemigos de Dios, no negociás con la ira, no negociás con el enojo, no negociás con la pornografía, no negociás con el adulterio, no negociás. Nosotros estamos establecidos en Cristo y cortamos todo aquello que no tiene que ver en Cristo. Alguien paga el precio y lo paga el Padre. Y aunque David sabía que no iba a poder construirle el templo porque sus manos estaban manchadas con sangre, no se esquivó de aquello que tenía que hacer, porque él dijo: mi lugar en mi historia es servir a mi generación. Y esto es lo que tengo que hacer. Me encantaría hacer aquello, pero esto es lo que me tocó. Me encantaría estar en el lugar, pero esto es lo que me tocó. Me encanta. Acá. La gracia de Dios es una realidad muy específica que tiene que ver con una relación muy específica. La gracia es la naturaleza y la realidad de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. En otras palabras, la gracia es no la nena en Sergio. Es la manera mediante la cual Dios se relaciona con nosotros en su Hijo. La gracia no es que Dios permita que ustedes vivan. La gracia es que Dios nos haya provisto de una muerte para que podamos tener la vida del Hijo. Pablo habla allí en 2 Corintios capítulo 12, dice: tan fuerte lo que tengo que enfrentar. Le he pedido a Dios que me quite este aguijón 3 veces y Él me dijo: bástate en mi gracia. Mi gracia te es suficiente. Lo que Pablo y lo que Dios le estaba diciendo era: Pablo, lo que tenés que entender es que mi gracia, la vida de mi hijo, es muy superior a tu enfermedad. Y aunque tengas que padecer en tu cuerpo, porque dura cosa te dar cosas contra el aguijón, vas a vencer. Y no porque te vaya a sacar la enfermedad, Pablo. Vas a vencer porque vas a ser un fiel testimonio que pese a lo que vivas y a lo que tengas que hacer, siempre vas a seguir fiel al propósito por el cual te formé. Siempre. Siempre. La gracia era suficiente. Y aunque la gracia nunca puso fin a la tribulación de la vida de Pablo, era mayor que el mundo. Nunca arregló las circunstancias en el mundo, pero terminó su relación con el mundo en su corazón. La gracia nunca quitó el aguijón o la espina en la carne, pero crucificó la carne junto con el aguijón.
Dios le estaba diciendo, recordá las palabras de mi hijo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Algo estaba sucediendo en la vida de Pablo que era extremadamente incómodo. Era algo que en el ámbito de la carne era insoportable de vivir. Él no dice qué es lo que era algo natural de lo que le ocurría. Algunos dicen que era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, la opresión que vivía. Otros dicen que era una ceguera. Otros hablan de la persecución y este tipo de cosas. Otros literalmente que era un demonio. Hay varias opiniones, pero creo que no era lo importante. Por eso Pablo no lo expresa. Pero estoy seguro que era terriblemente posible, porque este hombre había soportado que lo apedrearan, lo encarcelaran y no se quejó. Nunca lo vas a ver orar a Pablo para que lo liberen de una cárcel o que no tenga la palabra que tenía antes de estar exhausto, de tener hambre, de pasar frío. Él no se queja, él sabe que fue formado para eso. Pero esto debe haber sido terrorífico para dirigirse a Dios a pedirle que le saque por favor esto. Yo no puedo menospreciar lo que Pablo está viviendo. ¿Y Dios qué le dijo? Pablo, voy a arreglar la situación y esto te va a ser suficiente. ¿Le dijo eso? No. Pablo, te voy a quitar este aguijón y esto será suficiente para tu vida. Pablo, nunca voy a dejar que esto te vuelva a suceder. Cómo nos gustan esas palabras, ¿no? A nuestra alma son como caricias. Nunca más Dios me permitirá pasar por este valle porque ya lo enfrenté. O Pablo, no va a durar mucho tiempo y esto te va a ser suficiente. No, nada de eso. ¿Qué le dijo el Señor? Pablo, mi gracia te es suficiente. En otras palabras, Pablo, lo que yo te he dado en Cristo y como Cristo es mucho más de lo que vos necesitas. Pablo, en el mundo vas a tener tribulación, pero quiero que tengas paz. Y la paz, de ahí tomamos que no es ausencia de conflicto, de tribulación, sino que es la conciencia de la presencia de Cristo al control de todas las cosas, aunque todas las cosas estén fuera de control. Él está al control. Pablo, ¿no sabes que ya fuiste bautizado en mi muerte? Pablo, ¿no sabes que aunque tu cuerpo sufre, tu alma mora conmigo en mi Padre? ¿No entendiste que fuiste crucificado al mundo? Pablo ve y vive la circunstancia. Pero la fe experimenta la gracia de aquella que Dios le había hablado. Pablo, todo lo que es nacido de mí vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pablo, la vista ve tus temores, los dolores, las debilidades. La vista ve la falta, lo que no tenés. Pero la fe ve y experimenta la gracia de Dios. Y Pablo, la gracia de Dios te es suficiente. Entonces Pablo entiende y dice, es cierto, Señor. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré en mis debilidades. Es como un shelá de un salmo. Es como el vuelco de angustia de David. Y en un tiempo de shelá la presencia se manifiesta. Y David comienza, pero con todo esto confiar en el Señor. Con todo esto sé que el Señor es mi guía, Él es mi refugio. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Y Pablo, cuando el Señor le expresa esto, viene esta palabra, es cierto. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en maltratos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, Pablo.
yo puedo librarte de tu enfermedad. Pero quiero que experimentes el cielo en la tierra. Y el cielo en la tierra no es un grupo de gente cantando bonito con luces. El cielo en la tierra es que puedas caminar sobre el dolor sin que el dolor y el sufrimiento te gobiernen y te dominen y te hagan retroceder del propósito eterno de Dios. Sí, Pablo, te escucho clamando y llorando. Pero en lugar de mostrarte una liberación menor, esta vez déjame mostrarte la suficiencia de la gracia. Déjame mostrarte el significado de la vida en el más alto grado. Déjame que experimentes la muerte de mi Hijo verdadera, porque aún vos y yo necesitamos experimentar la muerte de Jesús. Dice que nosotros llevamos las marcas de la muerte de Cristo. Pablo, no voy a cambiar la tierra porque yo quiero mostrarte el cielo. No te acostumbres, no te quedes en este lugar como si este lugar fuera tu lugar, porque Cristo ya dijo que no es nuestro lugar. Esto es sombra y figura, aún sigue siendo sombra y figura. Estamos llamados, tenemos que imperiosamente, por favor, esto no es para que usted pase al frente y llore y yo le active y ahora en el nombre de Jesús te... No, esto verdaderamente, si es una palabra que ha sido introducida, impartida en su espíritu, usted volverá a su casa, será el día de la madre, estará fantástico, pero en algún momento del día usted tiene que entrar en su habitación y tiene que decir: Señor, esta angustia que estoy viviendo, hay veces que no se trata de que estoy en depresión, esta angustia me está llamando a un arrepentimiento para que me produzca salvación. La salvación que produce una angustia, que produce arrepentimiento, es la que te hace fijar tus ojos en Jesús. Y hoy, después de 15 años, veo por qué pasé el sufrimiento que tuve que pasar en mi matrimonio, pero después de casi 40, dicho sea esto, el jueves cumplo los años. Mensaje subliminal en medio del mensaje. Hay cosas que no cuento por respeto a mis ascendentes. Los amo, los honro. Pero vivencia fuerte que el Señor nos permitió vivir. Todo tiene un porqué. Todo tiene un para qué. Tus lágrimas no son indiferentes ante Dios. Tus dificultades no son indiferentes ante Dios. Tus pruebas no responden a nada. Tus pruebas son el propósito de Dios, también en tu vida. No son tu cruz. Podemos hablar de eso otro día. No son la cruz. El sufrimiento no es la cruz. Señor, aunque hablemos de estas cosas, Señor, y muchas veces entendamos mucho de lo que hablamos, Señor. Así como los profetas hablaron de cosas que ni siquiera vieron, pero vieron en el Espíritu, Señor. Y aunque algunas cosas parecían sin sentido, mi Dios, pero todo tendría un peso así. Nosotros, Señor, en esta hora, yo, no ellos, porque esto es personal. Morir todavía, Señor. Hay tanto de mí que necesita morir. Ay, cumple tu propósito, Señor.